fue. Ok, chicos, entonces, esta semanita que vamos a ver, dice, goal, talk about past. Meta, vamos a hablar de pasado, ¿listo? Eso es lo que vamos a ver hoy. Entonces, vamos a hablar de pasado. Entonces, guys, can you please help me out reading this? ¿Me pueden ayudar leyendo esto? ¿Quién me ayuda a leer la primera? Pueden levantar la manito si quieren. Ok, go ahead, Eileen. How Finnish time were yesterday last night in 20, Es más fácil, cuando son del 2000 para acá, es más fácil decir 2000. 2000 en 2019, ¿listo? 2019. Okay, 2019 and 4 months ago. Ujú. I went to the cinema Cinema. yesterday. Ujú. Cinema, yesterday. Andrés Felipe, no, no señor, yo ya la tomo acá. Listo, no te preocupes. Ok, thank you very much. Oye, qué buena pronunciación, Eileen, pero vas como de afán, ¿no? Le diste a toda. Pero bien, bien. Bueno, ¿qué nos dijo Eileen ahí? Del pasado simple. Nos dijo que, ¿cómo? ¿Cómo que? Pues, ¿cómo se utiliza o qué? Una característica. Aquí dice que por lo general estamos utilizando palabritas de tiempo finalizado. ¿Y palabritas de tiempo finalizado? Sí. Nosotros cuando hablamos en pasado, nosotros por lo general damos contexto a la gente. Sí, no es que yo llego acá y me pare y diga, yo comí hamburguesa. Ustedes van a quedar como, así como el negrito de los memes. Y pues yo le digo, no, yo, chicos, yo comí hamburguesa ayer. Uy, qué rico, profe. No, ya hace harto no como hamburguesa o alguna otra cosa así. Por lo general estoy utilizando palabras para acompañar esas oraciones. Entonces, en pasado simple, pues yo por lo general utilizo yesterday, que significa ayer, last night, in 2019, 4 months ago, 3 years ago, 1 week ago, last week, ¿sí? La semana pasada, hace un año, bueno, cualquier cosa que sea una palabrita de tiempo finalizado, ¿listo? Entonces esa es una particularidad del pasado simple. Ok, who can help me out? Ah, bueno, y el ejemplo dice, yo fui al cine ayer. Fui. ¿Fui qué es? Pues, ¿por qué está subrayado? Porque el verbo está en pasado. ¿Listo? Sigamos, la segunda. ¿Quién me ayuda? Ok, Juan Esteban, go ahead, please. Something that has already happened. The action is finished. Ok. Eh, he won the silver medal. Silver medal. Muy bien. Uy, estos muchachos pronuncian mucho. Excelente. Thank you very much, Juan Esteban. ¿Qué nos dijo Juan Esteban? Respecto al pasado simple, que tiene que ver con algo que, que ya ha sucedido. Something that has already happened. ¿Listo? Algo que ya ha sucedido. The action is finished. La acción está finalizada. O sea, la acción se acabó. Por eso se llama pasado, porque ya se acabó, ¿listo? Puede sonar como redundante y como muy obvio, pero créanme que a veces uno no tiene en cuenta esto. ¿Listo? Y el ejemplo dice, he won the silver medal. Él ganó la medalla de plata. ¿Listo? Silver es plata. ¿Listo? Ok. Next, please. ¿Quién quiere leer la siguiente? ¿Andrés o Kevin? Y escuchamos los grillos. Y pasó la bola de Enu. Yo, Ah, profe. ahora sí, ¿Yo, Kevin, muy profe? bien. Listo, dale, dale Kevin, ya te dejo entonces en otra. Andrés, que Kevin prendió el micrófono primero. Go ahead. Dale, please. Mm, Please. Action stories tell a story. He sat down and ordered a coffee. Muy bien, excellent, thank you very much. Actions in stories, acciones en las historias. Acciones en las historias. Tell a story. Siempre que nosotros contamos una historia, por lo general los verbos están en pasado. No, imagínense que yo iba corriendo, el fin de semana pasado estaba en el centro comercial y yo iba corriendo y ¡pum! Me caí y me ayudaron a levantar y de pronto una rubia nomás de hermosa se me acercó, me dijo, oye, ¿estás bien? Yo sí, estoy bien.
¿cómo te llamas? Ya, me llamo tal. Ay, ¿qué estudias o trabajas? Ay, no sé qué. Y entonces empezamos a salir y esta noche vamos a ir así. Pues ahí utilicé otros tiempos, pero la gran mayoría estaban en pasado. ¿Listo? Sea verdad o sea mentira la historia. Obviamente esto me lo acabo de inventar. Pensando en alguno de ustedes, ¿no? Porque cuando mi esposa me escucha que yo estoy dando esos ejemplos, pues como que no le va a gustar mucho y de pronto me espera con una sartén a la salida de la clase. Bueno, acciones en las historias. Entonces, he sat down, él se sentó, and ordered a coffee, y ordenó un café. ¿Listo? Por lo general, por lo general no. ¿Cómo reconocen ustedes una oración de pasado simple? Miremos el siguiente archivito, miremos el Word y ustedes me van a contar qué se hizo. Aquí está. Aquí. Listo. Okay, one question, guys. Pregunta. What is the tense of that sentence? ¿Cuál es el tiempo de esa oración? Present simple, Present simple. Why, Andrés? ¿Por qué? por el verbo, ¿Por el verbo? Cuéntame más. no sé, pues ahí está sujeto, verbo y predicado. Sí, puede ser predicado bien, sujeto, verbo y predicado. Bueno, pero es que así pueden ser las oraciones. Sí, pues no sé, pues yo la veo así simple, yo como hamburguesa, ¿no? Yo como hamburguesa, muy bien. A ver, ¿quién le echa un salvavidas a Andrés Felipe? Él dijo que estaba en presente simple. ¿Por qué? ¿Quién puede identificarlo? A ver, ¿quién me ayuda? Juan, Kevin, Aileen, a ver. Echen una manita a su compañero. ¿Mm? Por la forma en la que está escrita el verbo también. La forma en la que está escrita. Pues yo digo que está escrita E-A-T. Pero no, quedan las mismas. A ver, ¿por qué más? A ver, cuéntame. No, pero eso tiene que ser presente simple porque presente continuo sería con el ing, ¿no? O sea, por descarte. Sí, por descarte. Si no es blanco, es negro. Ok. ¿Me recuerdas a alguien con la que comparto todos los días de mi vida? Por descarte. Si no es blanco, es negro. Ok. Creo que me voy a meter en problemas hoy. Mejor con uno que no hablo muy duro. Vamos a ver qué dice Juan o qué dice Kevin. Kevin, Juan, échenle una Tal manito. vez porque no tiene auxiliar. Porque no tiene auxiliar. Porque no tiene auxiliar. O sea que la segunda, entonces, no cumpliría. No cumpliría qué, ¿dónde está? Ay, esto. Espera un segundo que necesito corregir esto. ¿Mm? Entonces, me dices que la primera es presente simple porque no tiene auxiliar. O sea, eso significa que la segunda no es pasado simple, no es pasado simple, no es presente simple porque tiene un auxiliar, ¿sí? Eso es lo que me dijiste, ¿cierto, Juan? No, no, ya me acordé, me faltó. Acabo de recordar los auxiliares, la verdad. Ok, listo. A ver, Kevin, échales un salvavidas a todos, a ver. Y no sé, profe, de pronto por acciones, algo que hacemos eh, seguido, no sé, digamos, yo como, yo juego, yo Algo que hacemos camino, yo seguido. bailo, o sea, periódicamente. Eso que acabas eh, de decir es clave. Algo que hacemos seguido periódicamente. La definición del presente simple o cuando utilizamos nosotros el presente simple distinto a todos los otros presentes que hay es por ahí por lo que estaba diciendo Kevin. Esto describe actividades rutinarias, ¿sí? O describe a algo o a alguien, ¿sí? Si yo digo que yo como hamburguesa,
aquí también a veces nosotros contextualizamos y ponemos palabritas que se llaman adverbios de frecuencia, pero no le paren bolas a ese nombre enredado. Es como decir a veces, de vez en cuando, siempre, nunca, casi nunca, 2 veces por semana, ¿sí? Son palabritas que están reforzando mi mensaje. Yo de vez en cuando como hamburguesa. Entonces sería I usually, yo usualmente, o I seldom eat hamburgers, o eat hamburger, bueno, lo que sea, ¿listo? Entonces dejémoslo ambos igual. Hamburgers. Yo como hamburguesas. ¿Ok? Bueno, pero todavía no sabemos cómo puedo estar seguro que eso es presente simple. Listo. Pues ese es muchísimo, muchísimo más fácil de lo que se están imaginando. Y es tan sencillo como lo siguiente. Pilas al datazo que les voy a dar. Los tiempos simples por el to be, pero mira, Aileen, que ninguno de los dos tiene to be ahí. El to be es am, is y are. Ahí no hay nada de eso. Ya no es por el to be. Pónganle cuidado. Es así de fácil. Los tiempos simples se reconocen porque solo tienen un verbo. Por eso son simples. ¿Difícil? ¿Tiene sentido? ¿Tiene lógica? Sí, bastante. Ahora sí ya tiene lógica. No es más. Y listo. Entonces yo soy muy teso y tengo el verbo en presente, entonces ahora sí. ¿Qué tiempo es ese? ¿Qué pasó? Andrés Felipe, ¿qué tiempo es ese? Presente. ¿Presente qué? Pues presente simple, ¿no? Porque tiene, o sea, dijiste que solo tiene un verbo. Solo hay un verbo. ¿Qué pasa aquí? Esto es un auxiliar, pero esto no tiene traducción. Aquí digo es yo no como hamburguesa, pero solamente estoy utilizando el verbo ir como verbo. Esto es un auxiliar. El auxiliar es un préstamo bonito que se pone para que se vea bonita la oración y para armarla, pero no significa nada. En este caso, ¿no? Porque en otros tiempos el auxiliar sí significa algo, en presente simple no. Entonces ahí tenemos un solo verbo, listo, y con esto le respondo a Juan Esteban también. Don't eat, el eat es el único verbo, el don't está ahí puesto pero no significa nada, ¿listo? Entonces no cuenta como verbo. Ambas son presentes simples, solo que una es afirmativa y la otra es negativa. Si yo tengo una oración, vamos a volar este de acá. Si yo tengo una oración con un solo verbo y el verbo está en presente, se llama presente simple, porque solo tiene un verbo y porque está en presente, ¿sí? No hay que ser muy brillante para entender eso. Ahora, y si yo pongo el verbo en pasado, ¿qué tiempo es ese? What is the tense of that sentence, guys? ¿Mm? Pasado simple. ¿Por qué, Aileen? O Aileen, más bien. ¿Mm? Por lo mismo que dijiste ahorita, pero pues la diferencia es que está en pasado por el verbo. Listo. Ay, perdón, yo acabé de llegar. ¿Qué fue lo que dijiste, Aileen? ¿Me explicas? ¿Me explicas que me perdí? Dilo otra vez. Yo soy nuevo. Cuéntame a mí. ¿Por qué eso es pasado simple? En tus palabras. Lo que yo acabé de decir, dilo otra vez, pero en tus palabras. Dilo, dilo, ahí lo tienes. ¿Quién le echa un salvavidas a Aileen? ¿Qué tiempo es esa oración? Porque en la oración solo hay un verbo y ese verbo está en pasado. Entonces se llama pasado simple. Perfecto, exactamente lo mismo. Ah, entonces no es tan difícil. Bueno, y si resulta que voy a ponerlo en futuro, que el will es el auxiliar de futuro, es un verbo modal que se utiliza para futuro. Entonces este man lo que hace es que le va a cambiar la terminación a este, ¿sí? Entonces, con yo, pues quedaría comeré. Si fuera tú, sería comerás. Si fuera él o ella o eso, sería comerá. Si fuera nosotros, sería comeremos. Si fuera vosotros, sería comeréis. Si fuera ellos, sería comerán, ¿sí? Entonces, está en futuro. Entonces, por la misma razón que acabamos de ver, como esto es un auxiliar y no significa nada, solamente le va a cambiar la terminación de futuro. Pero este es el único verbo que hay, entonces sigue siendo futuro, sigue siendo simple y se llama futuro simple. ¿Listo? Entonces, con esto fue con lo que empecé. Los tiempos
simples son muy fáciles de reconocer, solo tienen un verbo. That's it. ¿Listo? No es más. No es más difícil que eso. ¿Cuándo reconozco un tiempo simple? Pues porque solo tiene un verbo. Si el verbo está en presente, pues es presente simple. Si está en pasado, pasado simple. Si está en futuro, futuro simple. That's it. No hay más que explicar. No hay mucho más que entender. Es súper fácil. ¿Listo? Bueno. Ahora, ayúdenme porfa a poner esto. Ya estaba en negación, ¿cierto? I don't eat hamburgers. Entonces, en presente, la regla dice que yo tengo que poner el auxiliar do, como muchos de ustedes están hablando de auxiliar, y tengo que poner vamos a separarla para que quede mejor explicadito. Entonces, ¿qué pasa? La regla dice, esto es afirmación, ¿no? Más. Esto es negación, menos. Y aquí tenemos pregunta, ¿sí? Solo hay 3 formas básicas de hablar en un idioma: afirmación, negación y pregunta. La gran mayoría de veces estamos desafirmando, pero pues también están esas excepciones, ¿cierto? Ahora, la reglita en español, en presente simple, decía que en la forma afirmativa no tengo que utilizar auxiliar, pero en la negativa y en la pregunta sí. Y el auxiliar es do, ¿cierto? Bueno, entonces ya sé que como esto es negación tengo que poner el do, y como esto es pregunta tengo que poner el do. Ya los puse. Ahora, esto es un repaso, ¿no? Porque ya vamos a verlo en pasado, pero es que está muy conectado. Ahora, si yo quiero poner esta oración acá, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué me hace falta escribir? El sujeto. El sujeto sería I, ¿listo? ¿Qué más me hace falta? Verbo y no sé si se llama predicado. Bueno, está ahí igualito que Puede arriba. ser predicado, puede ser sintagma verbal o puede ser complemento, es la misma cosa, como lo quieras llamar. Complemento es como más normal. Listo. Y obviamente pues tengo que poner el signo de interrogación. Ojo, en inglés no se pone el signo de interrogación al principio. Pero ojo, eso es fácil. En español sí, entonces no se les olvide ponerlo. ¿Cómo así, profe? Sí, en español sí tenemos signo de interrogación de apertura y de cierre. En inglés solamente está el de cierre. Lo mismo con el signo de admiración. Profe, ¿y tú lo utilizas en español? No, la verdad no. Solo cuando escribo en los grupos de los profes o cuando tengo que quedar bien, porque de resto uno nunca pone el signo de interrogación al principio. Dime, Eileen. Profe, ¿por qué sea eso? Es que uno como que se acostumbra en inglés a ponerlo así, hasta en español como que ignoras el signo de interrogación del principio, entonces ya uno se acostumbra, pero ¿por qué sea eso? ¿Alguna regla? ¿Tú eres consciente? Perdón, te respondo con otra pregunta. ¿Tú eres consciente que la cerveza es perjudicial para la salud? ¿Sí o no? Respuesta es sí o no. Sí, ¿Te has tomado alguna cerveza? no, ¿Nunca has tomado ni una cerveza en la vida? no me trama, no me llama la Pero ni atención. una, no te creo. En serio, no, ninguna, Bueno, ninguna. entonces ¿qué hay? Un ron, o un aguardiente, o un tequila, o un vodka, o un whisky, o una ginebra, o un, no sé, o un vino. ¿Nunca, nunca? Un tequila, un tequila. Un tequila. Bueno, pues resulta que el tequila tiene una etiqueta que dice el alcohol es perjudicial para la salud. Y tú te tomaste el tequila sin pensar en eso. Entonces, ¿qué hace uno ahí? Le pega una ignorada. Entonces, ¿qué pasa? En español tenemos la práctica de que sí estamos escribiendo y es que el WhatsApp, eso por lo general en WhatsApp, ¿qué pasa? Si yo quiero poner el signo de admiración, el signo de interrogación, tengo que tener oprimido el botón de punto y esperar que se me desplieguen unas más opciones y ahí sí seleccionar. Y uno está escribiendo rápido, pues eso se demora uno. Sencillo, entonces ¿qué hace uno? Pues hace lo mismo que hace con el aviso del alcohol es perjudicial para la salud. Lo ignora. Esa es la razón. Y te puedo asegurar, Eileen, que como vamos, va a desaparecer del español. ¿Por qué? Porque la gente no la usa. Profe, ¿por qué no ponen una regla estricta? No funciona así. Nosotros, al usar el lenguaje, somos los que decidimos qué se usa y qué no. Así ha venido sucediendo desde que empezó la comunicación. Entonces no es que la RAE diga ustedes tienen que escribir. No, la RAE simplemente está desanotando lo que la gente va escribiendo. Porque ahorita existe el verbo whatsappear. Porque ya una parte de la población muy considerable utiliza ese verbo. Entonces
Nosotros ya nos apropiamos de eso, ya hace parte de nuestra cultura. Entonces la RAE dice, la gente ahora está diciendo whatsappear, entonces este verbo es válido, punto, ya. La RAE no es la que hace el idioma. Los hablantes somos los que hacemos el idioma. Y por eso mismo les puedo asegurar que va a desaparecer el signo de admiración al principio y el signo de pregunta al principio. Porque nosotros ya no lo usamos. Antes, la U se escribía como una B pequeña, y eso viene del latín y el griego. Del latín creo que es eso. Ya no lo hacemos, ahora utilizamos es la U, ¿sí ves? Ya eso se perdió. La gente va cambiando eso. Y pues, la lengua, por eso es que los lingüistas, no sé si han escuchado alguna vez que dicen que la lengua es un ente vivo. Claro, nosotros la modificamos todos los días. ¿Sí? Ya tenemos palabras como chimba, como, bueno, hay montones. Por ejemplo, ¿cuál fue la que hace poquito vi que me sorprendió bastante? Vi una que yo decía, uy, terrible, pero bueno, la gente es la que hace. Entonces esa es la razón, ¿listo? Pero bueno, no nos vayamos del tema. Miren, aquí tengo un resumen dado por su querido profe de el presente simple, ¿sí? Entonces, la regla dice que en negación y en pregunta, sí o sí, el verbo, sí o sí, el auxiliar do tiene que ser utilizado, ¿listo? ¿Qué voy a hacer acá en negación? Pues simplemente después del verbo le pego el not. ¿Cuándo pongo yo el not? Por ejemplo, en los que tengo varios verbos. El not siempre va a ir pegado al primer verbo auxiliar. Ahí va pegado. Entonces sería do not. Pero esto, cuando nosotros lo hablamos, lo contraemos y decimos don't. Así como cuando nosotros no decimos de él, sino decimos del, igualito. Ahí ellos no dicen do not, sino don't. ¿Ok? I don't eat hamburgers. Y aquí dice do I eat hamburgers. Entonces aquí ¿qué pasa? Pues simplemente se cambia el orden de estos dos. Sería I do, pero entonces aquí sería do I. ¿Listo? Para hacer la pregunta. Profe, ¿puedo hacer la negativa? Claro, también puedo hacer la pregunta negativa. Don't I eat hamburgers? Yo no como hamburguesas. Sí, es raro que uno se pregunte a sí mismo. Pero bueno, no importa, ¿listo? Entonces, bueno, aquí tenemos presente simple. Ahora, hagamos un pequeño cambio. Vamos a poner she en vez de I, ¿sí? Cambiémoslo a tercera persona. Esto sería su. Entonces, ¿qué pasó ahí? Miren, me están apareciendo una raya azul acá, una raya azul acá y una raya azul acá. ¿Por qué, chicos? Eso que me está diciendo el Word, que hay un error gramatical. ¿Cuál es el error gramatical ahí, chicos? ¿Mm? ¿Qué creen? El auxiliar. El auxiliar está ahí, do, míralo. Es que ese auxiliar es para otras personas. El de auxiliar de tercera persona es el das. Ah, dijo la vaca, eso es otra cosa. Te lo voy a explicar de otra forma, pero es más o menos lo que tú dices. Se los voy a explicar de una forma más sencilla. La regla dice que en tercera persona, o sea, he, she, it, o cualquier otra nombre, persona, animal o cosa que pueda reemplazar estos pronombres, ¿sí? Entonces, en presente simple, el verbo en afirmación va a llevar una hermosa S. ¿Listo? No, voy a ponerla de otro color, voy a ponerla de color verde. ¿Listo? ¿Listo? Bueno, ¿qué pasa aquí? Entonces voy a separar esto, ¿listo? Y aquí también voy a separar el do not, para que quede más claro. Profe, ¿por qué estás haciendo esto si nosotros vamos a ver pasado? Porque es que si entienden esto, entienden perfecto pasado. Por eso estoy explicando los dos de una vez, ¿listo? Ahora, entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? Le pongo la S, ¿cierto? Así, chun, ¿cierto? Pero miren que es que el error me lo está marcando acá, entonces me dijeron por ahí de un das. Entonces, ¿qué pasa? Efectivamente, ay no, profe, es que aquí ya no se pone la S. Bueno, en el verbo principal no se pone la S, eso es verdad, ¿sí ves? En negación y en pregunta no se pone la S, pero ¿qué pasa? No quiere decir que la S se haya desaparecido. Si estamos en tercera persona, la S tiene que ir para algún lado. Entonces, sencillo, ¿qué voy a hacer acá? Pues yo le pongo la S. Pero resulta que no es así de fácil.
Resulta que otra regla dice, cuando hay verbos cortos que terminan en o, como do o como go, mencionar algunos, la regla dice que para poner la S es necesario ponerle una E antes. Entonces, por eso es que le pongo la ES. Esta S no es más que esta misma S, ¿listo? O sea, esta S de acá, esta ES, es esta misma S de presente, de afirmativo, ¿listo? Y acá entonces tengo que hacer lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? No es que, como a veces uno cree, no es que hayan dos auxiliares en presente simple. No, es el mismo do. Solo que ahí estoy utilizando la regla de la ES. Entonces, cuando vean el das, dejen de verlo como una palabra distinta. No, es el mismo do, pero con un antifaz, por decirlo de alguna forma. Ahí disfrazado, ¿listo? ¿Claro hasta ahí, chicos? ¿Sí? ¿O no? Sí. Sí, Listo. Bueno, ahora, sigamos. Listo, voy a hacer una locura. Voy a poner esto en pasado. ¿Alguien sabe de pura casualidad cuál es el verbo pasado de comer? Ate. Ate, muy bien. Aquí está, perfecto. Pongámoslo de color naranja para distinguirlo. ¿Listo? Bueno, ya la pasé. Ahora aquí tengo que hacer lo mismo. No se les olvide esto. Voy a hacer énfasis en esto. Miren. Como este ya tiene la S, entonces el it se va a dejar tal cual como llegó al mundo, sin conjugar y sin S y sin nada. Este no lleva la S, ¿sí ven? Lo mismo acá. Porque la S la está tomando el do. Si yo le pongo una S acá, pues esto va a ser una redundancia con esta S, me queda mal. Entonces, solo es necesario ponerla en el auxiliar, ¿listo? Como quien dice, si lo quieren ver de otra forma e inventarse una regla. En negación y en pregunta, en presente simple, nunca va con la S cuando es tercera persona. Porque la S la tiene el do, ¿listo? Si lo quieren ver así también. O lo pueden ver por el otro lado. En la única forma en la que el verbo va en pasado, bueno, cuando estamos con la S, que el verbo va con la S, que sería it's, sería en presente, ¿listo? En afirmación. Pero bueno, vámonos ahora a el pasado. ¿Ahora qué voy a hacer? Ate, ¿listo? Bueno, ¿cómo me queda entonces esta segunda oración en pasado, chicos? She does not eat hamburgers. ¿Cómo la pongo en pasado? ¿Qué es lo que tengo? Tengo que coger un verbo y ponerlo en pasado, ¿cierto? Que eso fue lo que vimos ahorita en la explicación. ¿Qué cambio hago? ¿Qué pongo para que me quede esa oración en pasado? En pasado simple. Cojo el it y le pongo ate y ya. ¿Creen También ustedes? cambiaría el vez de do, sería did. Muy bien, did. efectivamente. Entonces miren, aquí va a pasar lo mismo. La regla sigue igual. Este verbo y este verbo van a quedar exactamente iguales. No van a cambiar, no se van a poner en pasado. Para eso tenemos un auxiliar. Y empecemos por lo más chévere del pasado. Ya nos podemos olvidar de la regla de la S. No existe la regla de la S. ¿Qué hay que hacer? Solo vamos a coger el verbo do y lo vamos a poner en pasado. Y tal cual, como lo dijo Eileen, voy a poner did. ¿Por qué? Pues porque did es el pasado de do. Entonces lo que voy a poner en pasado no va a ser el verbo, sino el auxiliar. Did. ¿Listo? Y acá también did. Entonces, siempre en negación vamos a utilizar did not. ¿Sí? Y esto lo vamos a contraer cuando hablemos y no vamos a decir did not, sino vamos a decir didn't. ¿Listo? Dejemos este afirmativo, ¿listo? Y aquí va a ser lo mismo. Did she eat hamburgers? Entonces las preguntas van a empezar con el did. Se va a intercambiar este orden de estos dos. Si sería she did, entonces sería did she, ¿listo? Para pregunta. Y esa, chicos, eso que les acabo de mostrar es la explicación de cómo funciona el verbo. Cómo funciona el pasado, ¿listo? ¿Quedó clara esa explicación, chicos? Yes or not? Yes. Ok, Sí, pretty profe. good. Ahora, por ahí
me mencionaste algo del to be, ¿no? ¿Cierto? Eileen. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el verbo to be? Aquí no lo estamos usando. Entonces, miren, resulta que el verbo to be es el verbo más exclusivo de todos. Es el verbo más importante porque ser o estar. Si nada es o si nada está, pues no existe nada más y no existiría ningún otro verbo y ya. Entonces el verbo ser o estar dice yo soy el verbo más importante. ¿Listo? Entonces dice, ay, ¿saben qué? A mí no vengan con cuentos de ese, sí, de tercera persona. Ay, qué mamera. A mí no me vengan con auxiliares que jartera. Yo soy el verbo to be y yo quiero mis reglas aparte. Yo voy a ser más sencillo. Yo solo quiero que cuando sea yo en presente sea am. Que cuando sea tercera persona sea is. Y para todos los demás are. ¿Listo? Entonces el verbo to be dice yo solo tengo tres reglas. Am, is o are. Dependiendo de los pronombres. Y ya. Sin auxiliares, sin ese, sin nada de eso. I am Juan. I am not Juan. O am I Juan. ¿Listo? Ya. Pare de contar. No es más. ¿Listo? Y en pasado. Ah, bueno, pero entonces, ¿qué pasa? Entonces, digamos que hay dos grupos grandes. Digamos que tenemos el globo terráqueo y un hemisferio es el verbo to be. El otro hemisferio son todos los otros verbos. Y esto funciona igual para presente y para pasado. ¿Listo? El presente tiene sus el verbo to be tiene sus reglas. Am, is o are. Sale para pintura. No se aprendan nada más. No hay nada más que hacerle. Por otro lado, todos los demás verbos sí necesitan en negación o en pregunta por utilizar el auxiliar. Y también en tercera persona la S. Ya. ¿Ok? Ahora en pasado. Ya vimos este hemisferio, que es que todos van a utilizar el did cuando sea negación o pregunta. ¿Listo? Y cuando sea afirmación se pone el verbo en pasado. Sale para pintura. Ahora vámonos al otro hemisferio. El verbo to be. ¿Cómo funciona el verbo to be? Entonces, vamos a decir, she is beautiful, ¿sí? Ella es bonita. Ahora, aquí tengo el verbo en presente, ¿cierto? Ese es el verbo ser o estar. Si yo lo quiero poner en pasado, la regla dice que solamente hay dos posibilidades. Ya no van a haber tres, sino dos. ¿Listo? Was o were. ¿Listo? Verbo to dice, bueno, pues yo en presente tenía tres formas. Bueno, voy a relajarme y ya no van a ser tres, van a ser dos nomás. ¿Listo? Was o were. Entonces con todos los singulares va a ser was. Y con todo el resto, y con el you que se repite en plural, pues va a ser were. ¿Listo? Entonces, aquí tendríamos que reemplazarlo por was. ¿Listo? She was beautiful. We were not bad people. No sé, el primero que se me ocurrió. Y pregunta. Were you at the swimming pool yesterday? ¿Estabas tú en la piscina ayer? ¿Listo? Entonces, ¿qué pasó? Aquí exactamente lo mismo. Pongo el verbo to be, pero en pasado. Ya me quedó pasado simple con el verbo to be. Pongo el verbo con negación, que eso también lo puedo contraer. Y listo, sale para pintura. You weren't, we weren't. ¿Listo? Y aquí simplemente cambio el orden. Were you at the swimming pool yesterday? ¿Estabas tú en la piscina ayer? Ya me quedó la pregunta. ¿Listo? No es más, eso es todo el rollo de cómo se escribe, de cómo se utiliza pasado simple. ¿Listo? ¿Clara esa explicación, mis chicos? Buenas. Sí, profe. Ok. Listo. Ahora volvamos a nuestra querida diapositiva, que ya adelantamos un montón para que alcancemos a practicar. Entonces, miren, solo me falta explicarles una cosa de acá. Entonces, el presente ya saben que está acá, el pasado está atrás y el futuro adelante. Eso no tiene sentido. Esta ya lo vimos. Sujeto, verbo, to be y complemento, que es el verbo en su forma afirmativa. Ya lo vimos. Lo acabamos de ver. La negativa también. Sujeto, verbo, to be más el not y el complemento. You were not at home yesterday. Eso ya lo acabamos de ver.
Pregunta, were they, que se cambian estos dos y el resto queda igual. Y obviamente el signo de interrogación al final. Sale para pintura. Ahora viene otra cosa. Hay unos verbos, dice una regla, que los verbos para convertirlos en pasado hay que poner la partícula ed al final y ya quedan en pasado. ¿Sí? Los que terminan en e, pues no hay necesidad de ponerle la ed porque ya está la e, solo le pongo la d, como acá en arrive. Entonces, answer le pongo la ed, answered. Arrive, arrived. Ask, asked. Believe, believed. Belong, belong, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Resulta que en inglés hay más o menos 18.000 verbos. Y el 99% funcionan así, se pone la ed. Pero resulta que hay 300 rebeldes. Dijeron, pues el verbo to be puede ser rebelde y poner sus reglas, pues nosotros también vamos a hacer lo mismo. Y entonces, ¿qué hicieron? Armaron complotismos. Como nosotros somos unos verbos muy utilizados, pues nos vamos a inventar nuestra propia forma en pasado. Y no vamos a responder a esa regla ed. ¿Sí? Entonces a esos rebeldes les llamaron los verbos irregulares. ¿Por qué irregulares? Pues porque no tienen la regularidad de todos los demás, que es la partícula ed para volverlos pasado. Por eso se llaman irregulares. ¿Listo? Entonces es eso. Los regulares, el pasado es ed. Los irregulares, su pasado se escribe de una forma totalmente distinta. ¿Listo? ¿Cuántos verbos irregulares hay, profe? Más o menos 300. Y ahí, ¿cómo hace uno para saber? Toca aprendérselos. Profe, nos toca aprendernos 300 verbos. Créanme, yo no me sé 300 verbos en inglés. Irregulares. Relájense. Hay que aprenderse los más usados. Con el tiempo los va uno aprendiendo. Pero lo importante es practicar. ¿Ok? Entonces, miren, aquí está una listica pequeñita de algunos que hay que hacer. No sé, saquen, hagan juegos, vayan a foros, entren a jueguitos online en internet de verbos irregulares, para que vayan practicando y se vayan grabando los verbos irregulares. ¿Listo? Igual en el tallercito van a ver unos, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, lo importante es que se acuerden cómo funciona el verbo to be y que ya empiezan el verbo to be, el pasado simple, y que empiezan a reconocer los irregulares. ¿Listo? Profe, ¿y algún truco con eso? Miren, si hay un truco. Cuando ustedes vean un verbo rebuscado, un verbo que no sea común, ni siquiera en español, miren, pongan en la firma que esa vaina es un verbo regular, porque los irregulares son bastante usados, ¿sí? Entonces, eso les puede ayudar, ¿ok? Sin embargo, pues igual ustedes siempre tienen una pestaña de Google en la cual pueden buscar si un verbo es regular o irregular, ¿listo? Por último, ¿qué tenemos acá? Lo mismo que les expliqué. El pasado simple, el verbo va en pasado, igual que en presente. Sujeto, verbo y complemento, pero el verbo en pasado. Ahora la negación, pues ya voy a utilizar el did y el not. ¿Listo? Lo mismo. Y bueno, esto es un ejercicio para que lo practiquen aquí. Conviertan estas oraciones en negación. Como quien dice, aquí quedaría It did not rain last week. It didn't rain last week. ¿Por qué? Porque pongo el did, pongo el not y luego esto. Mentiras, aquí me tiene que quedar en presente. It didn't rain last week, ¿sí? Aquí le tengo que quitar la ed porque esto queda en presente porque el did es que está en pasado. Y así con todos estos y ahí van reforzando. En la siguiente diapositiva están las respuestas pues para que verifiquen si les quedó bien. ¿Listo? Por último tenemos la interrogación que es cambiar estos dos, el did con el de posición y ya. Que eso ya lo vimos. ¿Listo? Entonces más o menos esa es la explicación. Ahora solo nos queda una cosa. Pues ir a practicar. ¿Para qué? Pues nos quede claro, ¿listo? Entonces chicos, porfa, váyanse a el chat, que en este momento les voy a compartir la pantalla y segundo, y vamos a hacer un jueguito rápido aquí de aquí a las 9, ¿listo? Entonces miren bien las preguntas, es un jueguito de preguntas, miren bien las preguntas, lean bien y ahí van practicando, ¿listo? Si no saben qué es, ponen la atención y verán que van a aprender bastantes verbos. Lo importante es practicar, ¿listo? Entonces vayan a ese link que les acabé de dejar en el chat. Entren, ponen su nombre. Si tienen que loguearse con su cuenta de Google o de Microsoft, no pasa nada. Pueden seleccionarla ahí. Y pongan su nombre. No tienen que poner un nombre completo, solo el primero es para que se identifiquen, ¿listo? Entonces, conéctense, porfa. Y hacemos ese jueguito de práctica. Pero a todas, chicos, para que alcancemos, ¿listo? Listo. Juan Esteban ya está.
¿Quién más? Aileen, listo, ya está. Falta Kevin y Andrés Felipe. Kevin, listo. Falta Andrés Felipe nomás. ¿Listo? ¿Necesitas ayuda, Andrés Felipe? Andrés Felipe, ¿estás por ahí? No, ya me estoy conectando, profe. Listo. Bueno, igual ya podemos empezar. Ya te vas conectando, ¿ok? Entonces, miren bien, miren las respuestas para que empiecen a reforzar cuáles son y empiecen a practicar, ¿ok? Entonces, mucha suerte, que les vaya bien, muchos éxitos. Yo estoy aquí con ustedes, niños. Teacher, I finished the quiz. Sí, sí me di cuenta y Felipe también. Ok, guys, bueno, Eileen, si quieres, termínalo ahí, no hay ningún problema, ¿ok? La idea es que lo termines de hacer para que practiques. Y lo mismo que Kevin, ¿vale? Volviste a empezar, listo, bueno, no hay problema. Bueno, chicos,
Entonces espero que más o menos que haya quedado clara esa explicación. Lo importante es lo que les digo, practíquenlo. Si no lo practican, en 8 días se les olvida. Cuando ustedes aprendieron los verbos en español, lo hicieron también practicando. ¿Sí? No, su papá y su mamá no los cogieron con una, aprendas este verbo, esto significa esto es en pasado. No, uno lo fue con prueba de error, repite, repite, repita. Pues de la misma forma aprendanlo para que no se sienta forzado y no se sientan como que, uy, qué jartera me toca, y si no le cogen, de verdad, si lo hacen por lista, empiezan a memorizar, le van a coger fastidio al inglés, si no es que ya se lo tienen. Y por eso es que el inglés ni tiene la culpa, ¿listo? Eso es igual que el español, solo que es más sencillo. ¿Listo? Entonces, bueno, chicos, that would be everything for today. Eso sería todo por hoy. Espero que estén muy bien. Les deseo un excelente puente. Aprovechen. Si no han terminado sus 10 noticias, ahí tienen tiempo para hacerlos. Acuérdense también de hacer el tallercito del pasado simple. ¿Listo? Revisen bien sus noticias cuando las terminen. Que todas estén por encima de 3 y que todas cumplan con el tiempo de los 20 minutos mínimo. ¿Listo? Eso sería todo por hoy. Profe, por lo del tiempo, tú dijiste que te enviáramos los pantallazos al correo, te los enviamos antes del lunes, ¿cierto? Si hay error. Si no, no necesitas. ¿A No, qué me sí, sí, sí refiero? me ha pasado error. Si te sale un error, dale. Bueno, Igual ya nos pasaron ahí otra cosa y por otro lado podemos ver y mirar el tiempo real de otra forma. Ya nos explicaron. Entonces, pero igual si quieren, sin embargo, envíenme eso y para, para tenerles en cuenta la noticia. ¿Listo? Listo, chao, profe. Bye bye guys, take care. Muchas Cuídense gracias por mucho. todo. Que estén bien. Chao, chao. Gracias, Kevin y Eli, profe. no se gracias, les olvide profe, chao. terminar la actividad. ¿Listo? Kevin y Eli. Chao, chao. Que descansen, chicos.